Querido amigo, estamos ya iniciando esta semana con una nueva entrevista. Nos acompaña una vez más tremendo nutricionista José Fernández Navea, que, ojo, no es casual que ha sido nuestro acompañante por varios días seguidos. Con él, en Instituto Ser y Conciencia, se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo, están en proceso ahora las inscripciones para este taller sobre nutrición y alimentación saludable que va a dar junto a nuestra querida amiga Nicole Geldres. Y es por eso que el día de hoy queremos indagar, ahondar un poco más respecto a la... Parece que estuviera de más decirlo, pero es increíble cómo culturalmente todavía la mayoría no lo tenemos bien afianzado, la importancia de alimentarnos correctamente para tener una vida de provecho en tiempos de pandemia, cuando esté todo normal, de cómo afecta a nuestros cerebros, emociones y todo el conjunto de fenómenos que genera comer bien, a diferencia de nutrirnos de forma completamente desfachatada y que termina generando cambios impropios incluso en nuestra conducta. ¿Cómo está, José? Hola Zalfate, todo súper bien. Qué bueno, Acá. Máster. Oye, te puedo partir haciendo una pregunta personal. Voy a meterle de nuevo la cuchara. Siempre aprovecho de que tengo estos tremendos especialistas al frente mío para resolver inquietudes personales, pero aprovecho de decirles que obviamente desde ya en esta transmisión está a toda su disposición para que puedan hacer las consultas, que aquí las vamos a contestar todas. El tema del agua, José. ¿Cuánta agua hay que tomar? O sea, ¿tengo que tomar agua cuando tenga sed? O tengo que tomar una cierta cantidad de litros según lo que como o según las horas del día? Bueno, para eso hay como diferentes fórmulas que indican más o menos cuánto es lo que uno debe tomar, pero en ¿Mm? general son como de 2 a 3 litros diariamente. Oh, es harto igual. Sí, igualmente, bueno, recordar que nosotros en composición somos más del 60% agua, solo agua. Mm, Entonces, sumamente importante para todos los procesos que ocurren dentro del organismo. Entonces, igual hay que recordar que los alimentos contienen muchos agua, por ejemplo, frutas, verduras. Entonces, también una parte del agua está, de esos 3 litros, 2 o 3 litros que se deben tomar diariamente, está dada también por los alimentos. perfecto. O sea, por ejemplo, si yo agarro, por decirte algo, un puñado de frutilla y lo exprimo y saco así un tanto de jugo, eso es agua que al comerme la frutilla sólidamente puedo considerar que tomé todo eso de agua o no Claro, es tan así, ¿sí? Ah, ya. claro, algo así. Y da lo mismo agua que estas aguas que son sacadas de los alimentos, me refiero, cumplen la misma función, la separación del líquido propiamente tal, tiene la misma operatividad en mi cuerpo que si la tomo directamente de agua filtrada, de la llave o lo que sea. Claro, es similar igualmente en el proceso de digestión. Ocurre la absorción de los diferentes nutrientes y generalmente se digregan, por ejemplo, el agua a las azúcares, por ejemplo, presentes en una fruta. Entonces, ese trabajo es el que hace nuestro organismo. En particular, siempre es mejor las frutas o verduras frescas, algunas cocidas por un tema de absorción de nutrientes, Ah, eh, pero obviamente consumir frutas y verduras más que jugos, por ejemplo, como exprimidos o extractos de jugo. Es mucho mejor, por ejemplo, el jugo con su pulpa o de repente la misma fruta con la cáscara. perfecto. Ahora, ¿qué tan de cierto es que si yo tomo, por ejemplo, té o café, yo soy bueno para el café, con eso me afirmo todo el día muchas veces, es que por un lado estoy tomando el agua propio del líquido del café, pero también como que me estoy deshidratando? Es Claro, como, porque es hay como que, es como algunos, que nadie se llena de agua tomando pisco, digamos. O sea, yo sé que el claro, ejemplo está de más, pero es como que te más lo que te quita que lo que te agrega en términos de líquido, no de agua. claro, lo que pasa es que hay algunos alimentos que son diuréticos. Entonces, lo que hacen en nuestro cuerpo, más que nada a nivel renal, es que la filtración de agua de la sangre sea mayor. Entonces, tú elimines más agua a través de la orina. Y también pasa, por ejemplo, si uno se quiere hidratar, por ejemplo, con una bebida que si bien contiene agua, el azúcar presente en la bebida o también los solutos presentes en esa dilución que es la bebida, van a ejercer una función también de deshidratar muchas veces, como por ejemplo el azúcar. ¿No? Por ejemplo, muchos se toman un azúcar, o sea, perdón, un jugo, una bebida para calmar la sed, pues, y eso no tiene mucho sentido porque en realidad lo que estamos haciendo con la bebida también es deshidratarnos. O también muchas veces con el té o con el café que tiende a ejercer también una función ahí no de deshidratar, pero sí de mayor excreción de agua en nuestro cuerpo. Perfecto. Oye, José, una pregunta. Cuando nosotros
escuchamos especialistas como tú, digamos, tú que tienes una especialización en lo que es una alimentación sana, completamente nutritiva, donde no falta ningún compuesto, desde el vegetariano. Vegetarianismo. Gracias, eso. Eh, Uno puede pensar, o es muy loco decir que antes de elegir qué comer o qué dieta, por ejemplo, es preguntarse quién soy yo. O sea, ¿hay algo que a mí me va a ser mejor que a otra persona? ¿Hay caminos que yo debiera tomar distintos por ser quien soy? Claro, igualmente siempre la nutrición es individual, es decir, que cada persona tiene un requerimiento de nutrientes y también de hidratación que va a ser distinto al de la otra persona, pero lo cierto también es que sirven también recomendaciones generales, ya como por ejemplo el consumo de carne, que ya se ha visto por ejemplo que las carnes rojas o también los embutidos, muchas veces pensamos que por ejemplo el jamón de pavo o por Mm, ejemplo todas esas cecinas que parecieran ser saludables, también tienen claro. ahí ciertos elementos que son útiles para preservar el alimento, es decir, para que dure mucho más tiempo, que van a ejercer Ah, efectos negativos. Ya de hecho el consumo de carnes rojas y también de embutidos de manera excesiva ya genera mayor cifra de cáncer, por ejemplo. mm, Entonces hay ciertas recomendaciones generales como comer, por ejemplo, más fruta, más verdura. Jamás, por ejemplo, la fruta o la verdura se ha asociado a alguna enfermedad, todo lo contrario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es que cosas es como muy comer más cierto. fruta y verdura, comer más cosas de granos enteros, por ejemplo, y no tan procesadas, como por ejemplo alimentos integrales, comer semillas, frutos secos habitualmente, comer grasas vegetales saludables también, y con grasas vegetales hace referencia más que a los aceites, a los frutos secos, por ejemplo, eh, también la misma semilla, la palta, por ejemplo, aceitunas, más que el aceite procesado, ya porque en general, Mm, también como a modo general también los alimentos procesados o ultraprocesados, que son los que ofrece normalmente la industria, se asocian mucho más a la enfermedad y a cosas negativas en nuestra salud. Entonces también es sumamente importante, a pesar de uno controlar su alimentación individual, saber a modo general qué es lo que nos hace bien también a todos como población. Es como ciertos perfecto. lineamientos. Pero sé que me pareció muy interesante lo que dijiste, que, a ver, entre las infinitas discusiones que hay sobre los carnívoros, omnívoros y dietas que se basan, por ejemplo, generalmente en la proteína animal, es que, claro, en realidad hay algo que de base es que ninguna alimentación vegetariana genera enfermedades. O sea, alguien si es que lo hace de mala manera puede provocar descompensaciones o que le faltan algunos nutrientes Claro, porque no está comiendo toda la variedad de vegetales que hay, pero es verdad, no generan un problema en sí, a diferencia de los otros alimentos como lácteos y algunas personas que no tienen ninguna tolerancia precisamente a los mismos. claro. Y claro, eso es de sentido común y me parece muy importante lo que acabas de decir. Entonces, con Mira, respecto a eso, te puedo interrumpir dígame. un poquito. O sea, mira, más Sí. que eso, yo creo que no se trata como de una dieta en particular, sino que en general uno puede seguir cualquier dieta y llevar Mm. una vida saludable, ¿ya? El tema es cuando se cae en cierto desequilibrio en la alimentación. Entonces, en realidad, independientemente de la dieta, pueden existir enfermedades si es que tú la planificas mal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Mm, un vegetariano, un vegano o una persona omnívora pueden tener una enfermedad similar, por ejemplo, como hipertensión, diabetes, que se da muchas veces por el sedentarismo y la alimentación, mm. independientemente de que sí se ha visto que, por ejemplo, dietas vegetarianas o la dieta mediterránea, por ejemplo, bien llevada, son sumamente saludables y ejercen muchos efectos positivos. Pero igualmente si uno lleva mal cualquier dieta, en general lo que va a pasar es que uno se va a enfermar. Ya, qué interesante. O sea, me queda mucho más claro la idea de que finalmente tú te tienes que nutrir con ciertos componentes, digamos. No es Claro, que yo me ponga una camiseta y diga soy vegano y, y por ejemplo, me voy a pura pizza y dona y papas fritas y no, te estoy diciendo una cosa atroz, mucho peor, más allá de lo claro, ético, que se estuviera comiendo carne, por ejemplo. claro. Pero eso llega al punto de que, por ejemplo, cuando tú dices con respecto a comer proteína animal, alguien podría comer todos los días carne, pero en lo que podríamos decir la porción correcta. Eh, Mira, la verdad es que hay ciertas carnes, como por ejemplo, hablando del pollo, del pescado, por ejemplo, que tienden a ser mucho más saludables que, por ejemplo, las carnes rojas. ¿Ya? En general, Ujú, la carne, si uno va como a la parte de la digestibilidad de la carne,
el proceso digestivo y sobre todo el tiempo que pasa a nivel de intestino es mucho más que el tiempo que va a tener una proteína de origen vegetal. Entonces ahí están como dadas las consecuencias un tanto negativas y por lo menos en estudios que claramente se ve que las carnes rojas, por ejemplo, y los embutidos, en general embutidos de todo tipo de carne, no están recomendados para comerlos diariamente, por ejemplo. Pero si uno tuviera una distribución, por ejemplo, como comer unos días pollo, otros días legumbre, otros días, por ejemplo, huevo, otros días pescado, posiblemente no le haría tan mal, digamos, comer carne durante varios días en la semana. Pero también tiene que ver con muchas cosas más, dentro de la misma alimentación también. Como que las carnes no van a ser como el factor único, digamos, que va a provocar la enfermedad. Perfecto. Y por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que, yo sé que no podemos dar reglas de oro porque somos todos distintos, pero que una persona diga, ¿sabéis qué? Estoy escuchando a José Fernández y me hace tanto sentido, voy a sacar las carnes y lunes, miércoles y viernes le voy a poner porotos, lentejas, garbanzo, ponte tú. Y como no está acostumbrado o como tiene un poco, digamos, desarreglos previos, Claro. come un par de lentejas, ¡oh, el dolor de guata, el hincha que se pega! Así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona o qué se podría decir con respecto a la paciencia de que ahora que ha cambiado su alimentación, es que espere un tiempo prudente para que comience, obviamente, a no verse afectado por comer estos alimentos sanos y que de buena a primera parece que me hacen más mal? Claro. Bueno, mira, ahí está el punto de que si bien uno tiene una cierta manifestación, que el cuerpo no está acostumbrado a comer, por ejemplo, legumbre, de empezar a comer de 1 o 2 veces a la semana, empezar a comer 5 o 6 veces a la semana, en general lo que va a provocar es mayor hinchazón, pero también hay que estar súper claro que esa sensación de hinchazón también es que el cuerpo está tratando de dar un mensaje a nosotros, ¿ya? No es Ujú. normal, por ejemplo, sufrir de hinchazón, no es normal tener meteorismo, por ejemplo, en exceso, no es Ujú. normal que nosotros comamos algo y nos haga sentir mal después. Ahora, si bien existe ese cambio, es como que también uno lo nota más porque hay mayor cantidad de fibra en nuestro intestino. Pero eso también nos quiere decir que tal vez hay un tema ahí con los probióticos, que también es algo que vamos a tocar igual en el curso, que tiene que ver mucho con ciertas bacterias que están a nivel intestinal, que posiblemente uno empieza a comer más legumbre y es más positivo para esas bacterias, que van a haber bacterias positivas, otras negativas, pero en Ah, general si uno tiene esa microbiota que se llama en desequilibrio, puede ser que el problema esté en la microbiota y no en el estar consumiendo legumbres todo el tiempo, sino que lo que nos está indicando el dolor es que tenemos también un problema a nivel de intestino, que nos está generando esta hinchazón en exceso. perfecto, maravilloso. Qué bueno. Esto es parte de lo que se va a ver en el curso de taller, obviamente, de alimentación, de nutrición completamente saludable, que va a ser José Fernández junto a Nicole Geldres. Mira, empezaron a llegar hartas preguntas de la gente, las voy a hacer de inmediato, pero voy a Dale. tomarme la patudez, ya que estoy acá, de hacer la última de mi parte. ¿Qué tan cierto es esto, José, de que, por ejemplo, una persona que dice, ya, voy a cambiarme a los vegetales y a las frutas? Y que hay algunos que dicen, ya, para hacer eso bien, bien, o puristamente, religiosamente, tienes que comer las frutas y las verduras de la estación, no las que se guardaron en el freezer y que uno ya puede cambiarle los ciclos de vida a los alimentos, en el fondo. Claro. Mira, normalmente cuando hablamos de frutas y verduras, si es que siempre los beneficios están mucho más asociados a las frutas y verduras crudas, ¿ya? Ahora, ahí como que hay ciertas cosas a saber. Por ejemplo, cuando uno congela alimentos, Mm. muchas veces ese alimento, cuando tiene dentro de los tiempos, digamos, que se deberían congelar, los nutrientes no cambian mucho la composición. Cosa contraria a que si uno, por ejemplo, los cocina o los sobrecocina, es decir, cuando uno, por ejemplo, come vegetales o come alguna fruta, por ejemplo, cocida, pero en exceso. Desde ahí también se pierden muchos nutrientes por un tema de temperatura, ¿ya? Sobre todo Ok. cuando son altas temperaturas durante mucho tiempo. Hablo, por ejemplo, de más de 20 minutos, por ejemplo, cocer una verdura 30 minutos, ya obviamente que va a generar una pérdida mayor de nutrientes. El Eh, microondas no le hace nada a los vegetales, o sea, si tengo arvejas, lechuga, brócoli y le pongo un pescadito y lo meto al microondas porque el pescado viene frío, ¿eso le jode la vida a la verdura o no tanto? Mira, en general la comida recalentada, ¿Mm? sí, cuando está cocinada, por Oh, ejemplo, ¿en lo que serio? tú me estás preguntando de repente, sacar del congelador de repente alguna verdura, que de hecho se hacen así de repente esos alimentos,
Ahí obviamente puede generar algún problema cuando uno sobrecalienta Mm, los alimentos, pero cuando es directo no. Ahora algo súper importante que es lo que tú habláis de frutas o verduras de la estación. Es ajá. como importante, pero ya no a nivel de nutrición, digamos, de nosotros, sino que Ya. por un tema de sostenibilidad, ¿ya? Que es básicamente que si nosotros estamos, por ejemplo, exportando fruta o está llegando fruta desde otros países, en general Mm, es mucho más sostenible para el entorno, digamos, de un lugar. Imaginemos un lugar que producen ah, arándanos, pero lo exportan todos. Es mucho mejor y mucho más económico y sirve para la economía local también, que ese arándano, que esa fruta se distribuye en la zona de donde es originaria, digamos. bueno sería. Entonces tiene que ver más con eso que con algo a nivel de nutrición individual. En general, por eso uno debería escoger fruta y verdura de la estación, por un tema económico, mucho más barato. Estamos obviamente produciendo lo que consumimos, entonces mucho más sostenible en el tiempo y duradero y que lo podemos volver a renovar los ciclos. En cambio, cuando las cosas se empiezan a agotar, ahí también hay un problema. Agradezco tu respuesta y me encanta tu manera de pensar cosas siempre. Así que muy bien. Voy ahora a las preguntas de las personas que se juntan demasiado. Dale. A ver, Jorge Moreno pregunta, ¿y el té de hierbas, de las varias que hay, supongo, eso sí sería positivo? Así como estamos, porque él seguramente enganchó con la idea de tomar agua. Entonces, como que el café en exceso, que a veces irrita un poco, el té también. En el caso de las té de hierba, las infusiones, ¿tienen otro comportamiento los brebajes típicos como té y café? Mira, bueno, decir que el té y café no es que sean negativos, de hecho Mm, tienen, por ejemplo, ambos antioxidantes, que antioxidantes, por ejemplo, sí. son, evitan, por ejemplo, que el cuerpo, que las células envejezcan más rápidamente. Mm. Entonces no es que sean negativos, ¿ya? Pero sí, como tú dices, por ejemplo, el café tiene un componente que es irritante del sistema digestivo, ¿ya? Entonces también pasa que si uno los consume en exceso, hacen mal. Con respecto a las infusiones, también tienen antioxidante y lo que sí hay que saber de la infusión es que cada infusión ejerce un efecto diferente. Entonces, que si ahí la mezclamos, por ejemplo, con algunos medicamentos, pueden potenciar o inhibir algunos efectos de los medicamentos o de la Eso había misma hierba. escuchado. ¿Ya? Sí. Pero en general las hierbas no son negativas. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de dieta vegetariana, hay un tema ahí con la absorción. Por ejemplo, mientras nosotros comamos hierro desde las legumbres, por ejemplo, de las verduras, si las Las mezclamos, lentejas, por por ejemplo. ejemplo, al té o, por ejemplo, a una hierba, va a ejercer eso, esa combinación, una menor absorción de hierro, ¿ya? Pero eso tampoco quiere Mm, decir que el té haga mal, sino que lo que no se debe hacer es mezclar en un mismo tiempo de comida. Pero uno igual podría comer fuera de las comidas, por ejemplo, té o café sin ningún problema. perfecto, perfecto. Ahora, es importante lo que dijiste, que las hierbas no son inocuas, o sea, hacen lo suyo, o sea, Claro, movilizan cosas, ¿no? O sí, sea, hay hierbas totalmente. que son más potentes, como la hierba San Juan, por ejemplo, cosas así que de repente así uno siente su efecto. Claro. Y digamos, si, depende de lo que vaya a hacer, si ya sea que quiera ir a dormir, a descansar, o si quiere seguir trabajando, hay algunas que convienen y otras no tanto, digamos, va a estar remando Claro, para el otro lado. Es claro. Es verdad. decir, de ahí, cuando vemos de dónde vienen los medicamentos, vienen de los principios activos de las mismas plantas, de los mismos alimentos, de las mismas hierbas. Entonces, claramente ejercen también ahí su efecto. Perfecto. Tenemos una consulta, esta vez de Lisa Nicole. Dice ella, soy vegetariana. ¿Cuáles alimentos son ricos en vitamina B12? El gran problema Ya, del vegetarianismo. mira, ahí lo que hay que aplicar sí o sí son suplementos. Ya cualquier tipo de vegetariano, ya sea ovo lacto vegetariano, sea vegetariano estricto, es decir, que no coma nada de origen animal, siempre se debe suplementar sí o sí. Hay cierta B12 que está, por ejemplo, en los fermentados, en algunos hongos, pero que es una B12 inactiva. Entonces, desde los alimentos Mm, solamente la podríamos encontrar en alimentos fortificados, por ejemplo, leches vegetales fortificadas, algún cereal de ah, desayuno, por ejemplo, fortificado, pero en general es mucho mejor obtenerla a través de suplementos y de repente comprar otros tipos de alimentos en general. Pero sí o sí suplemento, yo diría B12 sí o sí. ya, ahora, cuando tú dices suplementos, ¿es solo B12 o hay otras cosas más que también faltan en una dieta vegetariana estricta? B12 y vitamina D en ciertas etapas del año. Por ejemplo, la vitamina D se obtiene a través del sol, ¿ya? Claro. El cuerpo la sintetiza, luego se activa esa vitamina, esa molécula, como que se cambia su composición y se activa. Y ahí es donde produce el efecto que, por ejemplo, la vitamina D es anticancerígena. De hecho, hay muchos estudios ahora que la relacionan la vitamina D, los niveles al cáncer,
También, por ejemplo, a la inflamación, tiene mucho que ver con la inmunidad, con el sistema inmune por la inflamación, y tiene que ver también con la absorción de calcio. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de que desde los alimentos es súper difícil conseguirla. Entonces, la mayoría de las dietas, omnívora, vegetariana, mediterránea, por ejemplo, ocurre que tienen deficiencia sobre todo en invierno. ¿Ya? Por ejemplo, en el Polo Norte, en el hemisferio norte, por Ajá. ejemplo, del mundo, lo que hacen ellos es suplementar. Por ejemplo, en Europa suplementan durante gran parte del año vitamina D, como de manera regular. Digamos, los gobiernos implementan estas suplementaciones. De hecho, en Chile, en la Universidad Católica, se está trabajando para fortificar alimentos de consumo general para que los niveles de vitamina D mejoren, ya que se ha visto ahora que es muy importante, que tiene que ver con muchas enfermedades. Y es muchas veces una vitamina de la cual no nos preocupamos. Y ahora, por Mm. ejemplo, que estamos pasando el invierno y que además estamos en cuarentena, normalmente no nos exponemos tanto al sol, muy probablemente hay muchas personas que tienen deficiencia de vitamina D. Entonces Oye, ahí algo sumamente importante. perdóname la pregunta bruta para variar de mi parte. ¿No existe un tratamiento brutal, así como eh, es mayo, se viene el invierno y me voy a inyectar vitamina D, así como inyectan vitamina C y otras cosas, y quedo listo para el año y me olvido de que estar tomando nada, me pongo a la vena así como 1 litro, no sé, por decirte algo, y quedo listo para el año? Así. En general con la vitamina D no ocurre tanto eso porque hay algunas vitaminas que digamos el cuerpo no las elimina cuando están en exceso. Entonces hay ciertas vitaminas dentro del organismo, algunos minerales, que cuando están en exceso pueden llegar a ser tóxicos, pueden generar cierta Ah, toxicidad. perfecto. Entonces con la vitamina D es uno de los ejemplos porque es liposoluble, es soluble en las grasas. Entonces cuando una persona tiene mayor adiposidad, tiende a hacer algo que se llama el secuestro de vitamina D. Entonces las personas que tienen sobrepeso u obesidad muchas veces tienen niveles más bajos y es mucho más difícil salir de una deficiencia de vitamina D si es que uno tiene sobrepeso u obesidad Ah, porque el mira. cuerpo, la grasa tiende a secuestrar esa vitamina D. Oye, qué interesante. O sea, es por eso, ya por eso nunca lo había escuchado, maravilloso. O sea, una persona que está con sobrepeso, digamos, todo lo que está haciendo en su trabajo de vitamina probablemente no es tan efectivo hasta que no regula su alimentación, si es que es el caso, de que ese sea el problema y que pueda encontrar su peso ideal, digamos, ¿cierto? Claro. En realidad eso uno siempre debería como buscar, no tanto como el peso ideal, creo que hay que sacar un poco ese término porque se entiende como un rango de peso, pero en realidad es mucho más importante, por ejemplo, la distribución de la masa, ya es decir, por ejemplo, que tú tengas de repente una buena cantidad de musculatura y una cantidad adecuada de grasa en tu cuerpo. Cuando se Ya, pero produce el sí, exceso, por ejemplo, ahí es donde está como mal, más allá del peso, digamos. ok. Ahora para hacer la corta y fácil, si uno es flaco, no es mi caso, si uno es flaco, pero con guata, está mal, ¿o no? O sea, el hecho de Sí, tener po. guata ya tengo un problema. O De sea, hecho, tengo... la cintura, digamos, la medida abdominal, es como una de las medidas que es posiblemente donde la grasa se deposita y es donde es más peligrosa porque está en conjunto o, digamos, alrededor de los mismos órganos que son los órganos vitales. Entonces, ejerce también un daño, por ejemplo, cuando se habla de hígado graso o cuando se habla, por ejemplo, de algunas otras enfermedades que tienen que ver con los órganos, como por ejemplo la cirrosis, tienen que ver con grasa en los órganos. Ya cuando, por ejemplo, se provocan eh, a- eh, arteriosclerosis, por ejemplo, ya todo Mm, esto tiene que ver mucho con la grasa en nuestro cuerpo y la grasa también tiene que ver mucho con la inflamación. Entonces, cuando una persona tiene más grasa, genera ciertas células que son inflamatorias, ¿ya? Siempre el cuerpo genera estas células y tiene que haber un equilibrio, pero cuando uno tiene un desequilibrio en cuanto a su masa grasa, va a empezar a generar mayor inflamación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay ciertas enfermedades, de hecho muchas enfermedades tienen que ver con la inflamación. Y la inflamación tiene que ver mm. también con la composición corporal, con lo que uno come, también con el hacer o no hacer ejercicio. Entonces, cuando hablamos de vida, de una buena vida, de una vida sana, la alimentación es uno de los pilares, pero hay que saber, digamos, todo lo demás también, que es como, por ejemplo, ser activo físicamente, tomar, Claro. por ejemplo, ciertas vitaminas como vitamina D, o más que tomar las vitaminas, hacerte un examen y regular tus niveles de vitaminas, es decir, ver cuál es tu nivel y si necesitas o no suplementar para recuperar ese nivel. Sumamente Ya. importante también. Perfecto, me acuerdo acá, bueno, me acuerdo de un profesor que tenía de acupuntura chino, así, que criado en un templo, así, chino, de real chino acupuntura, así, seco, hacía artes marciales, kung fu.
y él siempre miraba así y daba muchas charlas en escuelas de medicina, porque era así como una eminencia en acupuntura, en medicina oriental y todo. Y él decía, ah, estos occidentales, inflamación, decía, eso es todo, la inflamación. Ahí está, eso es Sí. lo que hay que evitar, de ahí está todo, desde ahí se desprende todo el resto de los problemas. Pregunta acá, a ver, es que yo siempre buscando atajos, pues, pero estos suplementos alimenticios que tienen 18 minerales, 40 vitaminas, ¿es así o no? No puedo hacerlo así. No es que me tome esas 2 pastillas todas las mañanas y estoy listo. No, No, o mira, sea, sí te entiendo. Jamás es así, pero siempre sirve como el multivitamínico para complementar la alimentación en casos específicos. Pero ya. muchas veces no necesitamos esas pastillas que son multivitamínicas. Ya lo que necesitamos realmente es irnos como a nutriente por nutriente, dependiendo de la etapa. Por ejemplo, una embarazada va a necesitar suplementación posiblemente de hierro y de calcio, y también de EPI-DHA, que es un tipo de omega 3, por ejemplo, en ciertas etapas del embarazo. ¿Ya? Pero eso en general, no solo en la dieta vegetariana, en general, siempre que estamos en diferentes etapas necesitamos ciertas vitaminas. Por ejemplo, a todos los niños de 0 a 1 año tienen que tomar un suplemento de vitamina D durante el primer año, ¿ya? Ujú. Entonces esto es general, pero nosotros los tenemos que enfocar, digamos, en una vitamina específica y no tanto en el multivitamínico. Sirve, pero para casos especiales, no tal como se habla, digamos, y como se dice que es necesario, que te venden muchas veces las farmacéuticas Sí, multivitamínicos que tienen muchas vitaminas y muchos minerales. perfecto. A ver, tengo otra pregunta por acá que dice Luz Elena Arboleda. Para los veganos, ¿cuál es la mayor fuente de proteínas? Claro, ¿de dónde pueden sacar la mayor cantidad de proteínas? Yo te diría que la mejor fuente, bueno, para mí es las legumbres, pero tiene que ver con la parte de nutrición y con la parte también, digamos, de ecosistema igual. Y de los alimentos procesados también, porque, por ejemplo, ahí también buena fuente podría ser el tofu, los derivados de la soya, por ejemplo, leche de soya, carne vegetal, por ejemplo, Mm, también el tempeh, que son algunas legumbres, por ejemplo, que las fermentan. eh, pero legumbres yo diría que es la mejor proteína a modo general, digamos, las para los legumbres. veganos. Sí, es la que debería estar más frecuentemente en la dieta diaria, 5 veces a la semana, ojalá, o Perfecto. más. Ok. Bastante. Es que un día te voy a llamar en la personal y voy a seguir un tratamiento contigo, así como en el vegetarianismo, a ver cómo me voy a hinchar, yo creo, al comienzo de otra vez la escoba, la microbiota, pero bueno. Oye, también nos escribe ella misma, nos dice, ¿cuáles son los alimentos más desintoxicantes y purificantes para los pacientes que han estado en la UCI por COVID-19? Ah, claro, son como barredores de la toxina, por ejemplo. Ya mira, principalmente ahí yo creo que hay que un poco desmitificar de que los alimentos serían, por ejemplo, desintoxicantes, ¿ya? ¿No lo son? Es- no es que sea tan así porque, por ejemplo, muchas veces se ocupa esta dieta que es la detox, que uno se va, por Claro. ejemplo, y toma, por ejemplo, solo batidos de fruta o solo, por Ajá. ejemplo, batidos de verdura. Y en general lo que ocurre es que el cuerpo es el que cumple la función de desintoxicar. Entonces, generalmente, si uno, por Como un ejemplo, ayuno. claro, si es que uno hiciera un ayuno, por ejemplo, más que desintoxicar, es como que tú estás cierto tiempo sin comer nada. Entonces, solamente, por ejemplo, tomando agua, hidratándote. Entonces, los procesos son mucho más limpios, digamos, no hay tantos nutrientes circulando por sangre, por ejemplo. Entonces, por eso Claro. también los beneficios que tienen que ver con el ayuno tienen que ver también con estar un tiempo del día sin alimentos y sin nutrientes en nuestra circulación sanguínea, digamos. Y obviamente que la función ahí es diferente, los organismos trabajan de otra forma, la filtración de sangre va a ser diferente, entonces tiene que ver más con eso, ¿ya? No tanto como, por ejemplo, algún alimento en específico. Perfecto. Oye, fíjate que a propósito de aquello, nuestros queridos amigos que nos ayudan a poder hacer posible esta entrevista de Almacén Salud, ahí lo van a escribir en nuestro chat.
También hay un producto ahí muy interesante que hace nuestra amiga que es fitoterapeuta, que es la tintura madre depurativa, que dicen que sirve para limpiar la sangre, eliminar colesterol malo, bajando los índices de grasa y niveles del azúcar. Además, está especialmente indicado para quienes sufren de varices y para todos quienes desean una limpieza o depuración del organismo. Tintura madre depurativa la pueden encontrar ustedes en Almacén Salud. Tengo más preguntas, querido amigo. Marianela Miller Sosa, la fruta en ayunas. ¿Es buena? Oye, esto siempre lo he escuchado. Como que uno, es que es como del demonio, así como, ¡ah! Me levanto, así ya dormí, pa, y me echaste una naranja, y es como que todo se me dispara. Lo cierto es que la fruta es un alimento que cuando uno come fruta, el azúcar de la fruta, ya que no es lo mismo, digamos, el azúcar que va a tener la fruta, no llamado azúcar, en realidad es la fructosa, que es un tipo de azúcar que está en la fruta, va a liberarse mucho más rápido a la sangre que si comemos una avena, por ejemplo. ¿Ya? No hay nada de malo, pero tampoco es como, digamos, como elección de cada persona si es que come o no fruta en ayuno. Yo diría que mucho, la digestión de la fruta es mucho más rápida, entonces también es mucho mejor de repente cuando uno está con el estómago vacío mucho rato. Por ejemplo, yo ocupaba cuando hacía ayuno, salir del ayuno, por ejemplo, con fruta y frutos secos, y después esperaba un poco más y almorzaba. Pero en realidad yo creo que depende de la persona. Ya, ya, perfecto. Ya, se entiende claramente. Déjame hacer esta pregunta que nos llega de Tamara Hernández González. Dice, hola, buenas tardes. Quería saber qué opina de consumir, ya, fitoesteroles como suplemento. Ahí, ni Ya idea. mira, los fitoesteroles ¿Qué es eso? tienen que ver con la soya, ¿ya? Son un tipo de grasa, ¿ya? Un tipo de grasa que está en el poroto de soya, ¿ya? Ya, Entonces se ocupan como un reemplazo hormonal para las mujeres que tienen menopausia, ¿ya? Más que se utiliza, es útil, ¿ya? Para tener como una regulación hormonal mejor. Entonces se puede ocupar como suplemento en algunos casos, ¿ya? Pero en general depende mucho del caso del por qué lo van a utilizar. También cuando uno lo come en el alimento, por ejemplo en derivados de soya, no tienen ningún efecto negativo, eh, como por ejemplo a través de hormonas sexuales, digamos que por ejemplo aceleren, digamos, el desarrollo sexual de los niños. Entonces se puede comer durante todo el ciclo vital, pero en los ujú, alimentos. Ya cuando se habla de suplementos, ahí la concentración de fitoesteroles va a ser distinta. ya, y es más brava, por supuesto, y conviene la de regulación y todo lo demás. Claro. Oye, lo que estoy hablando hoy día con José Fernández es tremendo nutricionista que él pronto va a dar un taller junto a Nicole Geldres en Instituto Ser y Conciencia, que es sobre nutrición y alimentación saludable. Y da la impresión que a veces uno piensa que en YouTube encuentro todo, que yo ya más o menos cacho, y yo cada vez que hablo con él, digo, me doy cuenta que no tengo la menor idea y del montón de cosas que estoy diciendo mal y que tan importante que esto debiera ser prácticamente como un ramo en el colegio de aprender a nutrirse, alimentarse correctamente, porque en medio, digamos, de toda la industrialización alimentaria, digamos, se ha generado una serie de problemas que probablemente muchos de ellos radicalizan o tienen su raíz precisamente en una mala alimentación. Una pregunta, José. Por ejemplo, uno que a veces de repente, así como cuando está youtubeando y dice así como, ¿qué hago? Y se mira la guata y dice, voy a hacer una dieta ya, por ejemplo. Y se encuentra cosas como dieta mediterránea, la mejor dieta del 2018, elegida por panel de expertos de todos lados y todo lo demás. Primera pregunta, ¿es así? Y la segunda es que cuando dije, ya qué interesante, voy a ver, ya es tan abierta que nunca he podido encontrar un coma esto, coma esto otro, no, es como puede ser esto, pero con esto otro, al final, ya, chao. Así como, no tengo así como, ahí está el manual. Así Ya mira, ahí yo te diría que no hay como una mejor dieta. Lo cierto es que ciertos patrones alimentarios, y yo te diría en particular, los que llevan la delantera ahí pueden ser la dieta vegetariana y también la dieta mediterránea, ¿ya? Que como, generan mayor efecto positivo en la salud. Pero como te dije, en realidad, si tú no llevas bien la dieta, el efecto no siempre va a ser positivo, ¿ya? Entonces, yo creo que lo más importante, donde decís tú en el tema de ya la distribución de alimentos, yo creo que lo mejor es hacerse asesorar por un nutricionista. Al menos si tú, por ejemplo, vas a una vez al nutricionista, te va a organizar la alimentación que deberías llevar tú, ¿ya?
en particular. Entonces, obviamente, si tú llevas bien esa alimentación, sea vegetariana, sea dieta mediterránea, en general debería ser positivo para tu salud, ¿ya? Pero sí es cierto que a modo general la dieta vegetariana y la mediterránea tienen efectos más positivos, pero es súper importante también conocer las porciones, cuánto le corresponde a cada uno, si es necesario o no Claro. suplementar, pero a modo general tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio, de, por ejemplo, alimentos no tan procesados, más fruta, Mm, más verdura, más granos enteros, menos refinados, ya como que menos azúcar, menos también aceite de repente refinado y más grasas desde los alimentos. Entonces mm. tiene ciertos lineamientos que son tanto de la dieta mediterránea como de la dieta vegetariana. Y ahí se escapa un poco que la dieta, por ejemplo, mediterránea es más alto en aceite de oliva, por ejemplo, y también más alto en pescados grasos. De hecho, la dieta vegetariana Claro, no tiene pescado y la dieta mediterránea sí recomienda, por ejemplo, el consumo de pescado graso. exacto. Entonces, hay ciertas diferencias. Perfecto. Mira, duda, aquí quizás estoy hablando por varios, digamos, pero quizás no principalmente con la gente que nos está escuchando, que ya es bastante educada en alimentación. Y ¿existe una dieta vegetariana para no pasar hambre? Porque, mira, da la impresión de que uno cree que mal hecha, uno igual queda con hambre para aquel que está acostumbrado a darse panzazo, así como con harto carbohidrato, así como su buena porción de arroz con unas chuletas, por ejemplo, y papas mayo. Entonces te pasáis a los vegetales, uy, no podéis quererlo, así es como muy poco. ¿Existe algo que sea solamente desayuno, almuerzo y comida vegetariana, pero que no pases hambre, que sea una combinación bien, bien llenadora? Ya, yo diría que absolutamente. De hecho, si uno compara a nivel de volumen, por ejemplo, un plato de carne con arroz versus legumbres con fideo, por ejemplo, y en general ambos con ensalada, por ejemplo, si tratamos de tener una cantidad similar de nutrientes, siempre el plato más vegetariano va a ser más abundante, ¿ya? Porque la densidad Ajá, energética, es decir, la carne, por ejemplo, en menos cantidad va a tener más calorías y más proteínas. Y en la claro, legumbre, por ejemplo, para equiparar, podemos hablar de 50 gramos de carne versus casi una taza de legumbres cocidas. Que en mm, general 50 gramos por ejemplo, en la legumbre va a ser aproximadamente 140, una equivalencia, por ejemplo, a la perfecto, cantidad de proteína. Entonces, en general, la dieta vegetariana va a ser mucho más abundante en volumen, mucho más abundante en fibra, entonces esto va a hacer que la saciedad obviamente sea mayor. Entonces, esto ejerce un efecto post-ingesta que tú tienes menos hambre, o sea, es mejor reguladora del apetito. La diferencia está en que la carne, por ejemplo, o la grasa como tal, ya sea de un aceite, de una fritura o la grasa de la carne, por ejemplo, va a estar mucho más rato en tu estómago, ya va a tardar mucho más en la digestión. Entonces, el vaciamiento gástrico es más lento, pero también es cierto que la fibra también ejerce un retardo, digamos, en el vaciamiento gástrico. Entonces, por perfecto. ahí la saciedad de la carne se puede dar, pero yo diría que es mucho más fácil si uno lo orienta hacia una dieta más alta en fibra y con menos cantidad de carne. Perfecto. De hecho, ¿Las dietas vegetarianas incluyen quesos, cosas así? puede un tipo, por ejemplo, están los lacto vegetarianos o los ovo-lacto vegetarianos, que ellos incluyen o leche y no carne, o huevos y Sí. leche y no carne, pero es súper importante que en general uno debería siempre llevar una dieta con semillas, frutos secos, frutas, verduras. Lo que pasa es que en la dieta vegetariana es como más marcado de esos alimentos, es decir, no pueden faltar. Por ahí en la dieta omnívora quizás podría ser que no tengamos ciertas semillas, podría ser que no estén ciertos frutos secos, pero también si tú lo incluyes es mucho más positivo a modo general. Entonces también ahí como que tiene que ver mucho con qué alimentos escoges. Ahora yo te diría como respecto a la pregunta, te diría que la ¿Mm? dieta vegetariana en general en mis pacientes no pasa nada, ¿ya? Cuando hablamos de dieta, dieta es el patrón alimentario. Cuando hablamos, por ejemplo, de Sí. régimen, es cuando tú restringes un poco calorías para generar un efecto en el peso, ya sea aumentar o bajar de peso. Y ahí calculas tú cuántas calorías le da a esta persona, pero en general la dieta vegetariana, si hablamos de la dieta como el patrón alimentario, jamás uno va a pasar hambre porque siempre va a consumir lo que uno necesita. Ahora sí es Perfecto. cierto que hay un tema ahí con el apetito. Por ejemplo, hay muchas personas que comen por Ah, ansiedad y que no claro. identifican, por ejemplo, el hambre y no identifican tampoco la saciedad. Eso es algo que se aprende cuando uno es niño. Entonces, cuando uno es Claro. guaguita, cuando está aprendiendo a comer, digamos, la alimentación complementaria, si uno, por ejemplo, si tú obligas a tu hijo, por ejemplo, a comer más de lo que él quiere, siempre esto pasa porque se tiende a pensar o uno piensa que mientras más coman los niños es mejor, y muchas Mm, veces ahí se provocan casos de sobrepeso y también
no aprenden, no logran aprender hasta qué punto ellos tienen saciedad, digamos, hasta qué punto ellos, digamos, comen y ya me siento satisfecho. ¿Por qué? Perfecto. Porque se le puede tender de repente a dar más de la cuenta. Entonces Ok. esto pasa igual cuando se da cosas como bebida o como mucho pan, por ejemplo, a los niños, o Ajá. estos tipos de alimentos que son llenadores, digamos, llenan mucho espacio en el estómago, pero carecen igual de nutrientes. Ahora, pese a lo anterior, a lo que acabas de explicar, puede ser que haya algunos alimentos que sean más, que generan por su naturaleza otro tipo de tentaciones, por ejemplo, las almendras. Siempre dicen que hay que comer un número limitado y la verdad es que yo siento que sin problema me podría mandar el frasco entero así, porque son tan ricas. Y yo digo, me llené, sí, pero como que podría comer más, así como que como, porque las almendras son alimentos que deben, se cuentan por unidades, ¿no? Así como 12 así como 12 almendras, ¿no? ¿O no están así? No, no es tan así. Yo te diría que igualmente siempre cada uno tiene sus porciones. Cuando tú haces ejercicio, esas porciones como que son un poco más libres. Pero cuando tú haces ejercicio, gastas más energía. Entonces también ahí como que posiblemente la alimentación sea diferente a si tú eres más sedentario. Yo te diría que en cuanto al espacio estomacal, uno podría comer muchos frutos secos. El tema es cuánto uno necesita. Entonces ahí pasa, al igual que como por ejemplo si tú pones el maní, almendras, nueces, por ejemplo, y lo comparas, por ejemplo, con papas fritas, ¿ya? Ajá, Son alimentos que tienen un tema del apetito, pero también se da por el sonido que generan. sí, Digamos, po. es como un tipo de hambre Psicológico. también, claro. Más que es como el sonido que generan al consumir o al masticar estos alimentos, que generan algo en tu cerebro que es que quiere más, ¿cachai? Y también el ser producto alto en grasa, en general, los alimentos grasos y los alimentos que tienen harta azúcar, o no harta azúcar, pero que contienen más azúcar y más sal, son para el paladar más sabrosos. Entonces también está ahí como esto de que cuando el alimento tiene más grasa y tiene más sal o tiene más azúcar, es más rico también, de repente, pero también se trata de acostumbrar al paladar igual. Si uno come mucho Perfecto. azúcar, va a necesitar siempre cosas muy dulces para sentir el dulce. Entonces, se trata también de bajar gradualmente eso. Es un trabajo también que se puede dar. Maravilloso, maestro. ¿Cuánto sabe? Más preguntas. Pauli Poblete Olave. ¿Cómo debería realizarse un ayuno para que sea saludable y cuáles son sus beneficios? Mira, el ayuno se puede realizar con horas, ¿ya? Por ejemplo, alimentarnos o no alimentarnos en un rango de 8 horas y el resto del día, por ejemplo, terminar de comer a las 8 de la noche y el resto del día ayunar, es decir, no comer nada hasta El que ayuno volvamos de nuevo, intermitente. claro, el ayuno intermitente. Ahora está por otro lado el ayuno total, ya que es, por ejemplo, se ha visto como muy ahora se está hablando mucho porque una persona de la farándula, no Ah, tengo Salazar, entendido sí, la modelo. Sí, que se fue al chancho. hizo un ayuno total, ¿cierto? El ayuno 21 total, días. dentro de, si vamos como a la parte teórica de la alimentación, no tiene ningún sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza, obviamente, a no obtener lo que necesita. Ahora, si nos vamos como a la parte más filosófica, por ejemplo, hay personas que hacen ayuno durante mucho tiempo, si nos vamos más a la parte de la India, por ejemplo, a personas Ujú, que son yogis, que son maestros de yoga, por ujú. ejemplo, que hacen ayunos prolongados y que tienen, si bien tienen cosas perjudiciales, digamos, a nivel de tu cuerpo físico, también se habla de muchos beneficios que están a otro nivel, por ejemplo, tal vez más en el cuerpo mental o emocional de la persona, que genera Claro. cambios, ¿ya? Ahora sí, claro, si lo vemos de la alimentación, es cierto que se podría hacer teóricamente, por ejemplo, controlando tus niveles de glicemia, por ejemplo, controlando tus niveles, controlando la hidratación, es decir, bien cuidado se podría hacer, pero Con si un lo haces de la forma en que acompañamiento. sí, si lo haces, por ejemplo, de la forma en que lo hizo esta persona, es riesgoso para la salud igual. Entonces, los beneficios, por ejemplo, del ayuno intermitente regula mucho, por ejemplo, el tema del colesterol, también de la resistencia a la insulina, tiende como a llevar a una regulación el organismo. Eh, Refieren también las personas que lo hacen, y esto tiene que ver más con la sensación de que tienen más energía cuando se hace el ayuno. ¿Ya? A mí en Mm. particular igual lo he Sí, practicado y me ha pasado. sí, yo lo ¿Ya? hago una Entonces vez al año y me pasa. Mm. yo te diría que también tiene unos beneficios que van más allá de la parte de nutrición, sino que también a nivel mental, uno puede Es como cierto. trabajar muchas cosas respecto al ayuno. Perfecto. Hay que Súper hacerlo con... posible, el ayuno y si lo vas a probar yo creo que lo mejor es saber cómo hacerlo.
pero no es que no se pueda hacer, sino lo que sí el ayuno prolongado, como el que hablamos recién, yo te diría que no es tan recomendable. Perfecto. El ayuno intermitente, entonces, el más conocido, el que tiene más estudios científicos y que solo ha Claro. arrojado mayoritariamente beneficios, además. Bueno, Bárbara Sepúlveda dice: hola, quisiera saber si es efectivo lo que se habla de que las cosas en base a soya tendrían mucha intervención genética, es decir, que son transgénicas. Hay un movimiento, el tema de la soya siempre he escuchado en Argentina particularmente, en la Plaza de Mayo, ahí frente a la Casa Rosa, se ponen muchas personas reclamando porque dicen que la excesiva intervención en la soya que se consume mucho allá al parecer ha generado problemas gestacionales y cosas así. ¿Puede Ya ser? mira, eso sí tiene que ver, pero no con el alimento transgénico, sino que con los elementos que ocupan para el cultivo de esos elementos transgénicos, ¿ya? Hasta el Mm, momento se han hecho ciertos estudios, yo te diría que todavía para mí nunca la nutrición es algo que va a ser concluyente, porque siempre pueden como haber actualizaciones en los estudios. Pero hasta ahora lo cierto es que se menciona que no es dañino, por ejemplo, el consumo de alimentos transgénicos. Cuando se habla, por ejemplo, de malformaciones, tiene que ver con el uso del glifosato, que es, por ejemplo, un agrotóxico que se utiliza en la plantación de transgénicos de soya. Entonces, en Argentina, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el glifosato allá se utiliza rociado por aviones, por ejemplo. Y si ajá. uno va, por ejemplo, a cómo se debería usar ese elemento, es rociando, digamos, con un rociador las hojas, planta por planta. Entonces, ahí como que hay ciertas malas prácticas que van a generar este efecto. Mm, Hasta el momento no se ha visto que el alimentos transgénicos generen algo negativo y si nos vamos también a dónde están los alimentos transgénicos, la verdad es que, por ejemplo, en el maíz y en la soya son los alimentos posiblemente que se genera o que son mayormente transgénicos en el mundo, pero lo cierto es que la mayor mm, cantidad de, por ejemplo, frutas, verduras, está también intervenida y las modifican para generar una semilla. Y aquí está el problema que hablábamos de consumo de alimentos local. Si tú, por ejemplo, llevas una semilla que no resiste el frío a otra tierra, puedes mm, hacer un tratamiento genético a que esta semilla le da más posibilidades de soportar ese frío. ajá. Entonces, eso es lo que se está haciendo actualmente con los alimentos. En particular, yo pienso que no está bien y que podría generar algo negativo. Hasta el momento, como te digo, en la ciencia de la nutrición se habla que no genera cosas negativas, pero sí lo agrotóxico o la degradación del suelo, por ejemplo, sí va a generar un efecto secundario que va a ser muy negativo. Perfecto. Bueno, amigos, a todos los que hoy día nos acompañaron, respondimos prácticamente todas las preguntas. Simplemente les recuerdo que aquí mi querido amigo José Fernández junto a Nicole Geldres van a estar impartiendo un taller importantísimo que abarca todos estos cuestionamientos y para que ustedes puedan irse con la información clara y precisa de cuándo se están alimentando correctamente. Nutrición y alimentación saludable es el título de este taller. Para cualquier duda o inscripciones que ya están abiertas, esto es a través de la página de www.sericonciencia.cl. Inmediatamente les doy una vez más las gracias a todos y a ti, querido amigo, como siempre, me despejaste todas las dudas y vamos a estar hablando Vale, por bacán. interno porque Ya, pues, bacán. vamos a hacer una dieta de la suya, maestro. ¿Ya? Oye, Salfate, ¿puedo decir unas palabras al Pero por cierre? supuesto, maestro. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado en el live. Espero que se den obviamente más posibilidades. Y también que los invito a participar del taller, va a estar súper bueno. Van a ser 4 módulos que vamos a estar nosotros haciendo clases en vivo, ¿ya? Pero obviamente va a ser online por este mismo medio, digamos, por plataforma Zoom. Y va a estar súper completo, ya es para personas que sean vegetarianas o para personas que quieran cambiar sus patrones alimentarios y tener una vida mucho más saludable en torno a lo que es la alimentación. Así que totalmente invitados. Genial. Una vez más, maestro, muchas gracias, compadre. Espero verlo muy pronto y a todos los que hoy día nos acompañaron. Así que estamos viéndonos muy pronto. Nos vemos el Bacán. miércoles. Mañana también hay otra entrevista. Chao, chao. Chaito, buen Cuídense. día.